Compañeros, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar el día de hoy avanzando sobre estos temas que tienen que ver con la educación y la tecnología, la pedagogía y la tecnología. Y es inevitable tocar un tema teórico que tiene que ver con el conectivismo, que es una corriente educativa que empieza a tener sentido a partir del Internet. Vamos a basarnos en un texto, este se los estoy dejando también en Blackboard, y la actividad de la semana va a ser muy sencilla, ya se las explicaré a detalle. Pero vamos a entrar en materia rápidamente con esto. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, pues con la era digital todas las actividades humanas cambiaron y el aprendizaje no fue la excepción. De hecho, sufrió grandes cambios y de alguna forma los he leído en sus experiencias personales. Lo formal quizás ha sido más lento, pero todo lo informal y todo lo no formal ha crecido de una manera exponencial. ¿Qué pasa el día de hoy? Todos estamos en una conexión permanente y bueno, no todos, pues exagero, pero sí un enorme porcentaje de la población, aún hasta los que tienen menos recursos, pues traen ahí su celular tipo cacahuatito, pero están conectados al WhatsApp y se conectan al Wi-Fi del vecino, pero de alguna forma logran mantener cierto grado de conectividad. La gran mayoría de los mexicanos es bastante alta. Con esto se rompieron las distancias y también la barrera espacio-temporal, ¿no? Es decir, no hay propiamente una barrera física, pero tampoco en el tiempo. De repente nos encontramos contenido en YouTube que todavía es pertinente, aunque haya sido grabado hace 5, 10 años quizás, pero sigue siendo un tema actual, ¿no? Alguna vez platicando con uno de los directivos del Centro de Educación a Distancia de UABC, ellos estaban muy concentrados en que las nuevas plataformas tuvieran capacidad de incorporar cosas nuevas, ¿no? Por los artículos y la producción académica. Y yo decía, sí, de acuerdo, pero pues habrá cosas donde los temas no van a cambiar gran cosa, ¿no? Pancho Villa va a seguir invadiendo Torreón por donde mismo, en serio. Hay elementos, sobre todo en ciencias exactas, donde los avances, si bien es cierto que se dan, en las partes básicas podemos ser bastante más generosos con las animaciones y con los simuladores y con cosas que realmente no van a cambiar mucho en los siguientes años. Eh, ¿De dónde veníamos en el siglo pasado? De modelos clásicos, me refiero a los educativos, que estaban pues muy limitados, ¿no? Recuerden que nuestros abuelos decían, la letra con sangre entra, era así como que su mantra, ¿no? Pues tenían ahí la regla para darle a uno en la mano. A mí casi ya no me tocó esa etapa, a ustedes definitivamente espero que no. Pero era duro porque había que memorizar muchas cosas y había que estar pues clavados en el conductismo clásico, ¿no? Una corriente psicológica del siglo pasado que pues empezó a resultar demasiado limitada, muchísimos estudios ya dijeron, bueno, sí, de acuerdo, funciona, pero hay cosas que funcionan mejor. Um, y surge el conectivismo, con un enfoque pues básicamente totalmente distinto y también totalmente adaptado a la época. Esto es algo relativamente nuevo si consideramos la historia de la educación y de la pedagogía y tal, pues los primeros artículos, si mal no recuerdo, vienen del 2004. Entonces, esto tendrá apenas unos 20 añitos, por ahí más o menos, 21 añitos. Aunque, pues, a breva de todo el conocimiento previo que habíamos desarrollado respecto a tendencias pedagógicas y respecto a nuestra interacción con estas formas de adquirir conocimiento. Eh, ¿Cuáles son los antecedentes que le dan pie a todo esto? Bueno, de entrada, pues lo que viene del psicoanálisis y de la asociación libre de ideas, ¿no? Esta imagen clásica del psicoanalista platicando con alguien y tomando notas y está diciendo que pues alguna vez su mamá mató una araña, entonces la persona asoció mamá araña. Está en un libro de Freud. Eh, y bueno,
Se construían, estudiaba cómo cada persona construía esas relaciones de ideas. Y esto es un antecedente importante. Después, escuelas como la escuela de Gestalt dijeron, bueno, sí, hay un antecedente en la construcción de ideas, pero pues el aquí y el ahora es importante porque en este momento seguimos construyendo conocimiento y seguimos transformando lo que ya teníamos. Entonces, pues de acuerdo con el psicoanálisis, pero acá las cosas marchan de una cosa distinta y pues bueno, es una corriente totalmente diferente. Después surgió el constructivismo, bueno, más o menos en la misma época, quizás un poco antes, pero más o menos mediados del siglo pasado, poquito antes, 1930, entre los 30 y los 40 por ahí. Los compañeros que vienen de neuropedagogía me van a corregir, pero la idea es esta, básicamente, ¿no? Con el constructivismo y particularmente con un autor, con Lev Vygotsky, ruso, del área de lo que es Bielorrusia, creo, eh, él empieza a desarrollar teorías de los factores sociales que tienen que ver con la construcción del conocimiento. A ver, las personas se relacionan, intercambian información a través del lenguaje, por lo tanto el lenguaje es un elemento clave, pero la forma en la construcción de la relación tiene un gran impacto en el individuo. Entonces, la construcción individual del conocimiento es producto de la interacción social. Y ahí se van con todas las teorías de Vygotsky, que son bastantes, y no es el caso en este momento. De hecho, yo diría que toda la segunda mitad del siglo XX, las teorías pedagógicas profundas tenían base en estos dos autores, en Vygotsky y en Piaget. Eran así como que los dos máximos exponentes, o digamos los pilares del constructivismo. Y con base en eso se hicieron un montón de teorías y de escuelas y de corrientes que desde luego se fueron actualizando y se fueron eh, haciendo cada vez más novedosas. Sin embargo, pues con Internet hubo un punto de quiebre importante. Empezaron a surgir teorías que le empezaron a dar sentido distinto a todo el proceso educativo. Por ejemplo, la teoría del caos. Eh, Sabíamos que un programa educativo venía por una forma lineal, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3, y no te me adelantes, capítulo 1, capítulo 2, siempre de una forma ordenada, programada y tal, ¿no? Eh, pero yo utilizo esta analogía, ¿no? Si tenemos a dos personas con capacidades similares y a uno lo mandamos a Corea a vivir 6 meses, a comer ramen y a bajar las calorías bailando K-pop, y al otro lo metemos a una escuela de coreano con un programa muy bien organizado, con gramáticas y con un montón de cosas, a la vuelta de 6 meses, ¿quién aprendió más? Sin duda, la persona que vivió en Corea, el aprendizaje inmersivo, ¿no? Eh, Y es que cuando llega, por ejemplo, un practicante a una empresa y hay muchas cosas que no entiende, desde ese momento empieza a construir conocimiento. Algunas tendrán sentido profundo más adelante, cuando empiece a conocer ciertas bases, pero la teoría del caos aplicada a temas educativos nos dice que la linealidad no es necesariamente una cosa obligatoria. Construimos conocimiento aun cuando no tenga un sentido profundo. Después, bueno, también se han hecho muchos estudios para determinar qué cosa puede estimular la creatividad de forma legal, no empiecen, los conozco. Eh, ¿Qué cosas pueden, como procesos, como formas nuevas de conexión para crear conocimiento nuevo, diríamos, de la nada, ¿no? Eh, y se habla de la colección de ideas divergentes. De hecho, pueden hacer ustedes una prueba muy sencilla, ya que sé que por sus tareas, que la gran mayoría son usuarios de inteligencia artificial. Díganle que les explique algo, no sé, lo que ustedes quieran, no sé, que les explique cómo funciona la acústica de una guitarra en términos de una receta de cocina. Y van a ver qué cosas tan interesantes les dan. Se van a reír un rato. Y es que pareciera ser totalmente antiintuitivo, totalmente ilógico. Sin embargo, de la colisión de estas ideas divergentes, pues empiezan a surgir cosas nuevas, ¿no? Y llega a ser muy interesante.
y para quienes de alguna forma estamos en la industria creativa, pues puede ser un factor importante. Otra de las cosas que sucedió también a finales del siglo pasado fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Eh, Recordemos, construíamos conocimiento a través de la decodificación simbólica. Veíamos un libro, la tarea era leer, ¿no? De acuerdo, leo. Y yo lo que tengo que hacer es decodificar esos símbolos que son palabras y asumir su significado de acuerdo a lo que está en mi bagaje cultural y a partir de ahí empezar a construir conocimiento. Es decir, la transmisión del conocimiento exigía un proceso de interpretación de símbolos. Con el tema de las neuronas espejo se empezó a demostrar, bueno, su existencia, pero además, si lo combinamos con el tema de Internet, pues empezaron a suceder cosas que solo sucedían en el taller del artesano, ¿no? El maestro artesano estaba haciendo algo, el aprendiz observaba, veía los movimientos de las manos y empezaba a imitar. Ahí no hay símbolos, hay una imitación pura. Y no tendría sentido que fuera masivo hasta que llegó el Internet y nos permitió copiar los movimientos de una persona que dibuja y lo dejó en un video puesto en YouTube. Entonces ahora podemos empezar a activar ese tipo de mecanismos. Bueno, siempre se ha podido, pero como planteamiento educativo a través de los recursos multimedia que tenemos disponibles. Y bueno, también la conexión continua, ¿no? Las teorías que nos dicen que, bueno, permanecemos conectados, el conocimiento está distribuido, está en conexión con diferentes nodos, nos ponemos en contacto con cada uno de ellos de acuerdo a cómo se va presentando una necesidad, y esto nos lleva de forma directa a un apartado muy especial que le da todo el sentido a la teoría conectivista, que es la teoría de redes. No nos vamos a meter ahí a profundidad, solamente vamos a tomar algunos elementos que son clave. Para empezar, que el individuo, siendo parte de esa red, es un nodo en la red, pues puede adaptarse, tiene capacidad para estar adaptándose constantemente de acuerdo al contexto, ¿no? Si tenemos una serie de elementos, podemos echar manos de uno o de otros dependiendo del momento, de la situación, de los recursos, de los conocimientos previos, de un montón de cosas. Pero funcionamos como un nodo que tiene todos esos recursos. Además, otra característica de la red es que se analiza su análisis está en función de todos los nodos y las relaciones que existen entre ellos. Por lo tanto, si en esta red de personas y recursos alguien toma un curso, va a un diplomado, aprende algo nuevo, toda la red se ve fortalecida porque ese nodo se fortaleció. Quizás es una de las razones por las que las universidades empujan mucho estos cuerpos académicos y estas cosas de profesores de tiempo completo que están constantemente generando conocimiento y produciendo artículos y produciendo libros, porque en la medida en que se van fortaleciendo esas redes y se van interconectando con otros, pues crecemos como comunidad educativa. Y bueno, la misma red, como un elemento total, también tiende a adaptarse de acuerdo al contexto. Es decir, no solo es el individuo que puede tomar diferentes caminos en esa red para poder resolver situaciones. También la red misma tiende a adaptarse de acuerdo a las situaciones que se están presentando. Son elementos clave que tienen que ver con la construcción del conocimiento, porque pues nos están validando cosas que hasta hace mucho tiempo eran impensables o se consideraban como sacrilegio, ¿no? ¿Cómo va a ser un acto educativo tener un archivo en un PDF en la computadora? Pues sí, es un recurso que para mí es un nodo adicional, no humano, técnico, que me permite y me potencia mis capacidades. Esto va de la mano también con las teorías de comunicación. Y aquí también tenemos a Pasto. No es el punto en este momento,
solamente las voy a mencionar porque las menciona el artículo que estoy tomando como base para esto y que nos va a funcionar para la actividad del día. Bueno, obviamente teorías de la conversación, el aprendiz, el profesor, ahí hay un montón de investigación desarrollada. También la teoría actor-red, eh, que es cuando la interacción no es con otro ser humano, sino con un dispositivo. Eh, y ahora, por ejemplo, lo podemos tener muy claro cuando interactuamos con un documento con el que están interactuando también otras personas, y entonces consideramos al documento como un elemento de la red. Obviamente las redes de aprendizaje y el e-learning como una tendencia que ya va a ser muy complejo de tener. Eh, el e-learning llegó para resolver un montón de problemas relacionados con los desplazamientos, con el espacio físico, con las brechas de género en los países donde es complicado. En fin, hay un montón de teorías que se están desarrollando y que están fortaleciendo esto que es esta teoría, no el constructivismo, el conectivismo, se me fue momentáneamente. Ahora, tenemos expresiones pedagógicas que van de la mano con esto y que han surgido con la tecnología, con las teorías psicológicas, con las teorías que tienen que ver con la educación. Bueno, está bien que haya teorías, pero ¿cómo lo bajamos a algo aplicable, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos hablando de microlearning y quizás una expresión muy burda y muy sencilla sería esta interacción que estamos teniendo en este momento. Ustedes a través del video, de la plataforma, con una actividad muy puntual para un día donde el objetivo es muy claro, ¿no? Empezamos con una presentación personal, luego con una experiencia donde la idea era poder hacer consciente un proceso donde la tecnología ayudó para resolver un problema y cómo podemos hacer una transposición para poder llevarlo a otro escenario. Es muy puntual. Y no estoy enseñando nada, simplemente estoy facilitando que las cosas para ustedes sean conscientes. Igual ya lo sabían, igual y no, pero bueno, es una expresión de estas microactividades que si las ponemos de forma individual son anecdóticas, pero ordenadas y con cierta secuencia y formando parte de un programa, nos dan sentido a otro cúmulo de conocimiento. Otra de las expresiones es más chiquitita todavía, el nanolearning. Por ahí ya me lo mencionaron en sus tareas, ¿no? Que la experiencia tecnológica fue a través de TikTok, porque pues los videos permitieron aprender a cocinar y tal. Genial, yo también lo utilizo y también los videos de YouTube y los shorts y tal, porque vamos de repente por un elemento muy puntual, ¿no? ¿Cómo le hago para que Word me permita poner un enlace? Eso quiero, no quiero nada más, quiero ese detalle. Como tener un tutor. Afortunadamente estamos en una época donde hay un montón de conocimiento puesto en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Cuidado con Twitter, bueno, en fin, cada expresión de red social a donde podemos agregar contenido eh, se utiliza también para ese tipo de cosas. El famoso edutainment, esta combinación entre educación y entretenimiento. Y bueno, TikTok a su origen, por ejemplo, era muy celoso en cuanto a la duración de los videos, obligaba a que fueran realmente muy cortos. ¿Qué fue lo que hizo eso? Obligó a los autores, a los creadores, a sintetizar de una manera extrema, a definir sus guiones, a pensar mucho sus guiones y a proponer cosas que prácticamente no tuvieran desperdicio. No porque no quisieran, porque no se los permitía la plataforma. Después la costumbre se hizo laxa, ¿no? Después dijeron, bueno, ya, vamos a extender la cantidad del tiempo de los videos y ya empezaron a aparecer piezas un poco más largas. Pero cuando nos referimos a nanolearning, estamos hablando de ese tipo de práctica que es conocimiento muy puntual sobre un elemento muy específico. Si todo esto lo ponemos y lo combinamos con las plataformas como Blackboard,
como Classroom, como Moodle, que nos permiten hacer un sistema educativo completo, pues llegamos a lo que ya estamos viviendo hoy en día, ¿no? Universidades completas montadas para ser absolutamente a distancia. En México tenemos varias. La más grande de todas es la UNADEM, la Universidad Nacional a Distancia de México. Es la mayor de todas. La última vez que revisé, su matrícula tenía más de 100,000 estudiantes. Era más grande que la UNAM. Y todo absolutamente en línea. Esto, la última vez que revisé, que fue hace como unos 2, 3 años. Vamos, esta expresión pedagógica ya sería impensable si no tenemos todos estos factores juntos trabajando. Y también hablamos de una pedagogía 2.0. Es decir, no solamente los sistemas y el poder presentar contenidos y poder tener dispositivos y tener material didáctico disponible y conducción para las tareas y la calificación y la retroalimentación. También las formas de hacer pedagogía, pues bueno, empezaron a mutar y empezaron a generar nuevas expresiones y a plantear actividades que no fueran solamente la lectura tradicional y el examen tradicional sumativo, que le va buscando el error al estudiante para ver dónde se equivocó y bajarle puntos. Vamos, estamos ante un cambio de paradigma absoluto. ¿Qué toca para hoy? Bueno, les voy a dejar este artículo que se llama Orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la era digital. Es un artículo de 2019, creo, producido en España, y lo explica esto mucho mejor que lo que yo acabo de hacer en un video cortito, porque además la plataforma no me deja grabar más de media hora. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Descárguenlo, échenle ojo, léanlo. No les pido una lectura profunda y una lectura crítica. Véanlo, yo creo que se van a sentir identificados en muchas de las cosas que menciona, porque finalmente nosotros, algo que no va a suceder es que dejemos de aprender. Entonces, entre mejor conozcamos ese proceso sobre cómo estamos aprendiendo, ahora que estamos con tanto dispositivo electrónico a la mano y con tanto juguete tecnológico disponible, pues entre más sepamos de eso, mejor nos va a ir. La actividad, bueno, obviamente les pido que le echen ojo, que lo lean. Y hay un cuestionario también puesto en Blackboard. Ese cuestionario tiene intentos ilimitados porque la idea es que lo contesten y que saquen 100. En un esquema tradicional yo diría, no, ustedes tienen que leer y luego quitar el libro y luego ir a contestar, y si la riegan, pues tienen puntos menos. La verdad es que no. Una de las formas en las que nosotros aprendemos es respondiendo preguntas, porque el cerebro humano ama responder preguntas. Entonces, este ejercicio que quizás ya lo han hecho antes, de tener abierto un PDF o un documento impreso y por otro lado el cuestionario, me estás preguntando algo, entiendo que porque es importante, pues lo busco en el texto y en esa búsqueda del texto estoy aprendiendo mientras respondo y discrimino las opciones que no son las correctas. Habrá algunas que sean más fáciles que otras, es normal, pero el cuestionario como método de estudio también funciona. Repito, esto no es un examen, esto es un ejercicio. Ojalá lo lean completo, está suave el artículo. Si no lo quieren leer completo, lo suficiente para poder contestar. Y si la riegan y sacan 80, pues sepan que tienen la posibilidad de volver a hacerlo para pues alcanzar la máxima calificación que ustedes deseen. Ahí yo no me voy a meter. Esto se califica solo, esto avanza solo, y si ustedes quieren el 100, pues hay que hacerlo con cierto grado de atención. Vívanlo, véanlo, quizás cuando tengan que hacer algún tipo de actividad para sus estudiantes, puedan hacerlo de esta forma, dejar un cuestionario y los recursos para que al contestarlo funcione como método de estudio. Y ya, es todo. Me está gustando mucho leer sus tareas, ahí las voy comentando una por una.
Y importante, cuando tengan algo que decirme, ahí está el sistema de mensajes. También al agregar una tarea pueden agregar un comentario y esta retroalimentación es para mí muy valiosa. Eh, Hoy, en el transcurso del día, voy a estar calificando las tareas que tienen que ver con esas plataformas de documentos compartidos y de cosas que ahí le vamos pegando comentarios. Eh, Hace un momento chequé, a esta hora habían entregado solamente algunos. Voy a esperar a que sean un poquito más para aventármelos todos en bola. Y pues ya, nos vemos mañana. Bye.